Hola, sean bienvenidos a otro tema. Hoy vamos a ver cáncer renal de la materia de oncología. Mi nombre es Demetrio Ríos Roberto Eder. Comenzamos. Primero hablaremos de la epidemiología. Se menciona que el carcinoma de células renales tiene el 3% de neoplasias en Estados Unidos. Se dice que en el 2010 se diagnosticaron 58.240 nuevos casos y 13.040 defunciones. En México, por otra parte, se reportó en el GloboCan 2008 de la Organización Mundial de la Salud que el carcinoma de células renales ocupó el 15º lugar de 2.81% de neoplasias malignas, con una incidencia de 3.595 casos nuevos y una mortalidad de 1.892. En el año 1970, solo el 10% eran detectados incidentalmente. Hoy en día, se menciona que el 60% son detectados en ausencia de síntomas y en etapas muy tempranas, llamado migración de etapa. El carcinoma de células renales continúa en aumento, pero en 1990 a 2006 se demostró una disminución de 6.9% en la tasa de mortalidad. Se dice que la detección de tumores incidentales podría tener un impacto benéfico en la supervivencia. Se menciona que el carcinoma de células renales es mayor en frecuencia en varones y un promedio del diagnóstico de 65 años. Factores de riesgo. Se mencionan 4 tipos de factores, en el cual el primero es historia familiar. Se menciona que familiar de primer grado con antecedente de carcinoma de células renales tiene un incremento a ese riesgo. Tabaquismo. Se menciona que fumar más de 20 cigarrillos al día conlleva un riesgo relativo de 1.5 a 2 puntos. Obesidad. Se menciona que un índice de masa corporal de 25 a 30 tienen un riesgo relativo de 1.5 y un índice de masa corporal mayor o igual a 30 tiene un riesgo relativo de 2.5. Por último, se menciona la hipertensión, que implica un riesgo relativo de 1.75. Cuadro clínico. Se menciona que en el cuadro clínico existen datos relevantes, como es la hematuria, que esto puede ser microscópico o macroscópicamente. Antecedentes familiares, en el cual se menciona que es un síndrome hereditario como es la enfermedad de von Hippel-Lindau, en el cual se menciona que tiene diferentes tumores, benignos y malignos, y el uso de tabaco. Entre otros, se menciona que puede ser síntomas sistémicos como es la fiebre, la pérdida de peso, la fatiga o la tos. Esto se menciona que cuando indican estos, la posibilidad puede ser de una enfermedad avanzada. En estos casos se debe descartar de manera exhaustiva la presencia de adenopatías, de dolor lumbar o de masas palpables. Diagnóstico. En el diagnóstico se mencionan estudios de laboratorio al inicio que permiten evaluar el estado basal del paciente y funcionamiento renal. Se menciona que al detectar anemia, pruebas de funcionamiento hepático alteradas o aumento de deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina o calcio, puede indicar una enfermedad avanzada e incluso tener un pronóstico en pacientes con carcinoma de células renales metastásico. El estudio de gabinete de elección es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, multifase con contraste intravenoso, sensible cercano al 100% y una especificidad del 95% para detectar un tumor de mayor a 15 milímetros. Y cuando se menciona que tiene un incremento de 15 a 20 unidades de Hounsfield entre la fase simple y la nefrografía, se menciona que también es compatible con carcinoma de células renales. Siguiendo con el diagnóstico, se menciona la resonancia magnética nuclear, que se dice que es una alternativa a la tomografía computarizada. Se menciona que es utilizada en pacientes no aptos para el uso de contraste intravenoso en duda respecto a la anatomía vascular. Los estudios de imagen de mayor utilidad en el carcinoma de células renales se resumen en el cuadro siguiente, en el cual se menciona la modalidad, en el cual son tomografía computarizada sin contraste, el ultrasonido, la tomografía abdominal trifásica, la resonancia magnética con gadolinio y la tomografía con emisión de positrones y tomografía computarizada. Un ejemplo de esto, de las ventajas, es que la tomografía computarizada sin contraste tiene rapidez, relativamente económico y sin riesgos asociados al contraste. En el ultrasonido tiene una ventaja de bajo costo, permite distinguir quistes
simples o complejos de tumores sólidos. Y abdominal, tomografía computarizada abdominal, sensibilidad y especificidad elevadas y una excelente resolución anatómica. Otros estudios que nos servirían para el diagnóstico de carcinoma de células renales, se menciona que es la teleradiografía de tórax, que es suficiente para descartar metástasis pulmonares, la tomografía de tórax y cráneo y la gammagrafía ósea, que esas son necesarias solo cuando existen síntomas subjetivos de enfermedad metastásica o en tumores mayores a 100 centímetros, o evidencia de adenopatías retroperitoneales, invasión vascular u órganos adyacentes. Se menciona también la biopsia renal, que esta no se utilizaba de manera rutinaria porque tenía el diagnóstico de que era atribuido al temor de la siembra de células malignas en el trayecto. Pero hoy en día se menciona que alcanza una sensibilidad del 90% y tiene una complicación muy baja. También se indica que en la biopsia que incluye sospecha de masas renales no malignas, que son accesos, o de otra estirpe que es el linfoma o metástasis. Por otra parte, en aquellos casos en los cuales se planea llevar a cabo un tratamiento invasivo mínimo o vigilancia, se recomienda obtener primero un tejido de la masa renal para la comprobación de una histopatología. Clasificación histológica. Se menciona que el carcinoma de células renales ocupa el 90% de las neoplasias sólidas del riñón. El grado nuclear se asigna mediante la clasificación de Fuhrman, en el cual se menciona en esta tabla. Se divide en 4 grados. El primer grado tiene un tamaño del núcleo pequeño de 10 milímetros, un borde del núcleo uniforme y un núcleo ausente. En el grado 2 se menciona un tamaño del núcleo grande de 15 milímetros, un borde del núcleo irregular, un núcleo visible a 40 por 400. El grado 3 se menciona un tamaño del núcleo más grande de 20 milímetros, un borde del núcleo irregular y un núcleo prominente por 400. En el grado 4 se menciona como en grado 3, además de multilobulado y células fusiformes. En la Organización Mundial de la Salud se menciona que existen 3 subtipos histológicos principales, en el cual son las células claras, que ocupa el 80-90% de los casos, el papilar, que ocupa el 10 al 15%, y el cromófobo, que ocupa el 4 al 5%. En la tipificación, se menciona la clasificación tumor ganglio metástasis del 2010 del American Joint Committee on Cancer, que es la más reconocida para la correcta tipificación o clasificación del carcinoma de células renales. Se menciona en esta tabla, en el cual la TX es el tumor primario, no puede ser evaluado. El T0, que es sin evidencia en tumor primario. El T1, que es tumor menor a 7 centímetros de diámetro, mayor limitado al riñón. El T2, tumor mayor de 7 centímetros de diámetro, mayor limitado al riñón. El T3, tumor que se extiende de la vena renal o tejido perirenal, pero no a la ganglio subrenal ni más allá de la fascia del gerota. Ahora se menciona el T4, que es tumor que invade más allá de la fascia del gerota o a la glándula. La N, ganglios linfáticos renales. El NX, que es ganglios linfáticos renales no valorables. El N0, ganglios linfáticos regionales sin metástasis. El N1, metástasis en una sola ganglio linfático regional. El N2, metástasis en más de un ganglio linfático regional. Ahora, en metástasis M0 no hay metástasis distantes. En M1, metástasis, sí hay metástasis distantes. En etapas de tumor gangliometástasis, ahí son 4 tipos: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y aquí se menciona la tabla que ya mencionamos. Se menciona variedades de tratamiento para el carcinoma de células renales, en el cual primero hablaremos de cirugía, que esa es una modalidad estándar para el tratamiento curativo, pero la de actualidad o la que tiene mejor opción es la nefrectomía parcial, que es una cirugía preservadora de nefronas. La nefrectomía radical, que también se recomienda para aquellos tumores no aptos para nefrectomía parcial, ya sea por el grado de invasión local o por dificultad técnica. Ambas alternativas pueden realizarse por vía abierta o laparoscópica, con tasas de curación similares. Ahora también se mencionan las alternativas de invasión mínima, que es la radiofrecuencia,
crioablación, ablación con láser y ultrasonido focalizado de alta intensidad, en el cual se recomienda en pacientes de edad avanzada con un riesgo de carcinoma de células renales multifocal. Se mencionan enfermedades hereditarias, tumores bilaterales o riñón único. La probabilidad de progresión local con estas modalidades es superior que con la cirugía y los resultados a largo plazo no han sido evaluados todavía. Se mencionan otros tipos de tratamiento, en el cual se menciona la vigilancia, en el cual en este es el manejo de masas pequeñas sin evidencia de invasión local y poco potencial metastásico, en el cual la estrategia que incluye es una biopsia percutánea de la masa, una vigilancia estrecha y una cirugía a existir evidencia de progresión. En la cirugía paliativa se menciona una cirugía que es paliativa en el caso de una enfermedad metastásica, en el cual se debe acompañar de una terapia sistémica. Esta combinación mejora la supervivencia en comparación al tratamiento sistémico solo. Esto es una resección de metástasis debe realizarse si es factible y si el paciente cuenta con un buen estado de desempeño, ya que mejora la supervivencia del paciente. El tratamiento sistémico es importante también, en el cual el tratamiento blanco con antiogénicos, por ejemplo inhibidores de la tirosininasa, se asocia con una mejoría en la supervivencia de pacientes con enfermedad avanzada, y esta se recomienda utilizar en esquemas como el sorafenib para obtener mejores resultados. Pronóstico. Los factores que modifican la supervivencia de pacientes con carcinoma de células renales se dividen en cuatro, en el cual mencionamos los anatómicos, que se evalúan en el sistema de tumor, ganglio, metástasis. Los histológicos, que incluyen el grado nuclear, subtipo histológico, diferenciación sarcomatoide, invasión linfovascular, necrosis e invasión a sistemas colectores. Clínicos. Comprenden el estado de desempeño, presencia de síntomas, caquexia, anemia, trombocitosis, y la recurrencia temprana después del tratamiento con intento curativo. Y por último, los marcadores moleculares, en el cual estos no tienen mayor exactitud que los factores anteriores mencionados, y estos no se recomiendan para uso clínico. Por último, concluiremos que en la institución del autor se evaluaron los resultados de tratamiento quirúrgico en 345 pacientes con carcinoma de células renales, en el cual los factores pronósticos más importantes fueron tamaño del tumor, que un riesgo relativo de 1.07, el grado nuclear, un riesgo relativo de 1.66, una trombosis, que es un riesgo relativo de 2.56, una invasión ganglionar, riesgo relativo de 4.66 y metástasis, un riesgo relativo de 5.41. De acuerdo a la patología, se divide en cuatro etapas, en el cual se menciona aquí con una supervivencia de 5 a 10 años, en la cual la etapa 1 tiene una supervivencia de 97.6 a 97.6%. En la etapa 2 se menciona un 75.3 a un 63.8%. En la etapa 3 se menciona 62.3 y 55.5%. Y por último, en la etapa 4 se menciona un 16.5 y un 11%. Muchas gracias por la atención, espero les haya gustado el tema y los veo la próxima vez. Hasta luego.